Buenas noches, estimados. Muchas gracias y bienvenidos a la charla técnica sobre aguas residuales. En esta ocasión, la conferencia va a estar dedicada a lo que es el saneamiento rural. Si bien los temas que habíamos venido abordando han sido sobre tecnologías para agua urbana, también el saneamiento rural ocupa un lugar muy importante en los usuarios sobre el tema de saneamiento. Y tenemos esta noche la grata compañía del ingeniero Sergio Gámez. Para nosotros es un honor tenerlo. Él es ingeniero civil, graduado en la Universidad Nacional Autónoma de Nicaragua, la UNAM. También tiene una maestría en recursos hídricos con opción en calidad del agua de la Escuela Regional de Ingeniería Sanitaria de la Universidad de San Carlos en Guatemala, la ERICS-USAC, un curso también internacional de tratamiento anaerobio de aguas residuales en IE Delft en Holanda y además de diversos cursos a nivel internacional. En los últimos 15 años ha trabajado para diversos organismos como parte de equipos también en proyectos de agua y saneamiento, así como estudios de impacto ambiental de diversas obras. Asimismo, ha elaborado propuestas para proyectos que han sido aprobados por organismos internacionales. Entre ellos tenemos estudios para la gestión integral de la cuenca del lago Cocibolca entre los años 2006 y 2008, también el Inventario Nacional de Gases de Efecto Invernadero en el sector desperdicio, esto, ¿verdad?, por Marena y el PNUD como año base 1994 y el año 2000, también el Inventario de Actividades Económicas y Generación de Residuos en la ciudad de Managua, esto con la Alcaldía de Managua en el 2003, estudios para la remoción de acérnico en agua para consumo humano en el sector rural, revisión de curricular y evaluación de la oferta y demanda del conocimiento en saneamiento en Nicaragua, esto con la RASNIC en el año 2011, así como la evaluación de opciones tecnológicas en saneamiento con COSUDE en SOMA en el 2012, el diplomado regional también en tecnologías alternativas en la gestión integral de aguas residuales domésticas en el año 2015, estudio de viabilidad técnica de los inodoros ecológicos con arrastre hidráulico en su primera etapa en el año 2017. Actualmente está en la elaboración de planes de gestión de riesgos sanitarios asociados al agua del 2016 a la fecha, y también en la viabilidad técnica de inodoros ecológicos con arrastre hidráulico en su segunda etapa en el año 2016. Agradecemos al ingeniero su disposición y sin más preámbulo, le cedemos la palabra. Bueno, gracias. Bienvenidos todos. Espero que encuentren interesante esta charla con material que se ha preparado. No solamente parte teórica, sino también parte que hemos eh, visto en el campo, en el terreno. Vamos a iniciar con una parte teórica de que todos los ingenieros que trabajamos en ambiente, salud, debemos de tenerlas presentes, como es por ejemplo el concepto de salud, que según la OMS es un estado de completo bienestar físico. No solamente es no estar enfermo, sino un estado de completo bienestar físico, mental y social. Y actualmente es considerada la salud como un derecho humano fundamental. Saneamiento, el suministro de instalaciones y servicios que permite eliminar sin riesgo la orina y la heces. Los sistemas inadecuados de saneamiento constituyen una causa importante de Disculpe, morbilidad. ingeniero, ¿está compartiendo la presentación? Yo creo que sí. No En se este ve. momento no la miramos. Si puede volver a compartirla. Bueno, vamos a ver. Ahora sí. Ahora. Ahora sí, ingeniero. Muchas gracias. Bueno. Entonces vamos a regresar a la
primera, el título de la charla. Vamos a compartir una parte teórica y una parte de la experiencia de campo. Tenemos que tener presente estos conceptos y definiciones durante toda la charla del concepto de salud, ¿verdad? Un estado completo, de completo bienestar físico, mental y social, y no solamente la ausencia de enfermedad. Ahora la salud es un derecho humano fundamental. El saneamiento es eliminar sin riesgo la orina y las heces. Los sistemas de saneamiento inadecuados constituyen una causa importante de morbilidad en todo el mundo. En el Banco Mundial se hizo enfoque aquí en Nicaragua y hasta se evaluó la pérdida económicas que hay por la falta de un saneamiento adecuado. Un dólar invertido en saneamiento también produce beneficios entre 6 a 32 o 34 dólares según los estudios y las condiciones en que se aplique ese saneamiento. Y la mejora del saneamiento tiene efectos positivos significativos en la salud, tanto en el ámbito de los hogares como en el de las comunidades. Saneamiento básico, ¿verdad? Es la tecnología de más bajo costo que permite eliminar higiénicamente las excretas y aguas residuales y tener un medio ambiente limpio y sano tanto en la vivienda como en las proximidades de los usuarios. El proceso de saneamiento básico comprende seguridad y privacidad en el uso de estos servicios. Fijémonos bien este concepto de saneamiento básico, que no quiere decir que le vamos a instalar cualquier cosa a la persona, ¿verdad? Esta cosa que instalemos tiene que comprender seguridad y privacidad en el uso de esos servicios. También en la seguridad, cuando le hablamos de un sistema de saneamiento seguro, que es un sistema que está diseñado y utilizado para evitar el contacto de las excretas humanas con las personas en todas las etapas de la cadena de servicios de saneamiento, desde la contención en el inodoro hasta el vaciado, transporte, tratamiento en el sitio o fuera del sitio, su recepción en los inodoros y su contención a través del vaciado. Transporte, tratamiento, es decir, no puede ser un saneamiento seguro, si después las personas están buscando cómo vaciarse en ninguna medida de seguridad, el depósito donde se almacenan temporalmente las heces fecales, o se exponen los niños, ¿verdad? O queda al aire libre. Eso no es un saneamiento seguro. Las excretas, el nombre se le da a las excretas la transformación de los alimentos en el aparato digestivo de personas y animales. Y son excretas, son orinas y heces que no se han mezclado con agua. Las heces fecales se refiere a la parte semisólida, sin adición de orina o de agua, y se producen aproximadamente 50 litros por año de materia fecal por persona. En general, en promedio, ¿verdad? Cada zona tiene su particularidad. Y del total de nutrientes, las heces contienen del 10 a 12% de nitrógeno, de 30 a 39% de fósforo y 12 a 26% de potasio. Todos estos elementos, lo que encontramos en las excretas, somos nosotros mismos, los componentes de nuestro organismo, ¿verdad? Que son desechados y van al exterior. En el caso de la orina, es el desecho líquido para eliminar la urea, otros productos. El ser humano al año genera unos 500 litros de orina que contiene de 2 a 4 kilogramos de nitrógeno. Con excepción de algunos casos raros, la orina es estéril cuando deja el cuerpo. Los riñones hacen un buen trabajo filtrando todas las microbios, bacterias. Y los lodos fecales ya es el lodo con agua. Provienen de varios tipos de inodoros descentralizados que no están conectados a un alcantarillado. Pueden estar digeridos parcialmente o no, muy líquidos o semisólidos, y resultan de la contención o tratamiento de combinaciones de excremento humano y aguas negras. La bacteria E. coli. Cuando nosotros hablamos de la bacteria E. coli, que pertenece a
a los coliformes, nosotros inmediatamente lo asociamos con que es un patógeno. La bacteria E. coli no es patógeno, más bien ayuda, es decir, en la evolución que ha tenido el ser humano, la bacteria encontró su nicho en los intestinos, ayuda a producir la vitamina K que requerimos los humanos, ¿verdad? Y se utiliza como indicador de contaminación o presencia de heces fecales, en este caso en el agua. Hay subvariantes o subcepas, ¿verdad? Que pueden ser tóxicas, pero son infrecuentes. ¿Qué pasa con las bacterias? Ahora, ellas viven muy bien en nuestro organismo, tenemos 36, 37 grados de temperatura y en el laboratorio se cultiva a 44 grados centígrados, 44.5, es decir, ese es el ambiente de ella. Es decir, que temperaturas de 30, 35, 40 grados no le hacen efecto porque es su ambiente en que ellas se desarrollan, crecen y se reproducen. Y pueden estar incluso a pH menor de 5. Y como es fácil de identificar en laboratorio, por eso se ha utilizado como organismo indicador de contaminación por heces fecales, porque todos generamos estas bacterias, incluso los animales de sangre caliente. Por eso cuando examinamos una fuente de agua, tenemos que ver que no solo protege de la contaminación por los seres humanos, sino también de los animalitos que llegan a esa fuente a tomar el agua, ¿verdad? Y que también la pueden contaminar con E. coli. Y creer nosotros que está contaminada por heces humanas. ¿Qué es la composta? Bueno, esto viene en relación porque, como vamos a ver más detalladamente, las bacterias o los microorganismos que encontramos en las excretas, solo los podemos eliminar de tres formas. O alta temperatura, arriba de los 60 grados, tenerlos por lo menos una hora, que eso solamente lo logramos haciendo un compostaje, o por deshidratación a más del 95%, o utilizando químicos. Entonces, no hay otra forma de eliminar la bacteria de los lodos fecales más que esa. Bueno, desinfectarlo sale muy caro y lo más propicio es más cómodo el compostaje y la deshidratación. Pero este compostaje tarda de 2 a 4 meses bajo condiciones termofílicas de 55 a 60 grados, incluso llega hasta los 70 grados en el proceso de compostaje, que esa es la temperatura para sanitarse, o sea, la destrucción de los patógenos. Y sea seguro para uso agrícola. Es decir, cuando uso agrícola es porque estamos pensando que las personas van a estar en contacto con ese material. Y ese material debe estar libre de huevos de parásitos, de tipos de bacterias y virus. Entonces ya debe haber pasado por un proceso de compostaje. Unas características de las heces fecales han sido de interés a través de los años, y así desde 1956 se encontró por un estudio de la OMS el peso de heces fecales de 150 a 270 gramos por persona por día, un peso húmedo, y diversos valores para otros lugares, en China, la India, en área rural del Perú, área rural de Malasia, ¿verdad? Pero esta cantidad depende de la cantidad de fibra que tengamos en los alimentos, ¿verdad? Mientras más productos más refinados consumamos, vamos a producir menos heces fecales, ¿verdad? Mientras consumamos más materiales vegetales o de origen vegetal, vamos a tener más fibra en las heces fecales y por consiguiente van a tener mayor peso y volumen. La orina, ¿verdad? Depende de la temperatura y la humedad. El rango es de 0.6 a 1.1 litros por persona por día. Aquí está
lo que les estaba comentando, en países de ingresos altos son de 100 a 200 gramos por persona por día. En los países de ingresos bajos rural, 350, ingresos bajos urbanos, 250. Y en China, 315 gramos por persona por día en peso húmedo. A todos esos valores, ¿para qué nos sirven? Si acaso vamos a construir letrinas, ya sabemos qué es la cantidad de material que vamos a tener y podemos decidir el tiempo que queremos que dure la letrina o se llene el foso de la letrina. También, a medida que las excretas se van descomponiendo en el tiempo, el volumen y la masa van disminuyendo debido a varios factores. Generalmente, cuando la S se estabiliza en un medio líquido, reducen más el volumen que las que se descomponen en un ambiente seco. Entonces, en 1949, le monitorearon 205 tanques sépticos y encontraron ahí la producción de lodos y nata. Entonces, al final, al inicio, la producción se ve grande, los valores grandes, pero al irse acumulando en el tiempo, sabiendo que va alcanzando, agarrando un valor o tomando un valor cercano a los 30 litros por persona por año. Empezando con 65, ¿verdad? A medida que toda esa excreta que se va descomponiendo, cae la siguiente que ya encuentra un ambiente con bastante vida, ¿verdad? De bacterias y todo eso que ya se lo transmiten rápidamente y la descomposición se va volviendo más rápido porque si no extraemos esos lodos, ¿no? Entonces no es algo que está ahí iniciando y reiniciando, sino que va a caer en el ambiente ya de una población bacterial considerable, aclimatada. Entonces se van teniendo las reducciones hasta en promedio de 30 a 28 litros por persona por año en la promedio anual de lodo. Y si le sumamos las natas, ¿verdad? Sube un poco más. Esto es en tanque séptico. Se han encontrado otros valores, ¿verdad? Dependiendo si es letrina húmeda o letrina seca, 40 litros por persona, letrina húmeda 47 y 60 en letrina seca. Litros por persona por año. En general, la OMS, en su guía para el desarrollo de saneamiento en sitio, dice que si no conoce o no tiene un dato guía para hacer su diseño de saneamiento, puede adoptar estos valores, ¿verdad? Si los materiales de limpieza son degradables, 40 litros por persona por año en lodo. Sí, que pueden alcanzar hasta los 60 o 90 litros si es en condiciones secas. En condición seca la estabilización es mucho más lenta, ella no es tan completa como en un ambiente acuoso. En lo que utilizamos aquí en Nicaragua, ¿verdad? Que tenemos las referencias, tenemos material del CEPI, en letrinas con arrastre hidráulico, diseñar con una producción de 50 a 60 litros por habitante por año. En las normas de saneamiento básico rural de INAH, en letrina seca, de 60 litros por habitante por año. En libro brasileño, dicen también unos 60 litros al final de un año en letrina seca y de 36.5 litros por año en letrina húmeda. En el estudio que hicimos aquí en el 2012, en letrina, digamos, en letrina húmeda, podemos decir, encontramos de 30 a 40 litros por habitante por año. Fueron como 70 familias, una medición que se hizo como en 70 familias y se encontraron ese rango de valores. Como no fue un seguimiento continuo, ¿verdad? Sino que llegamos
Y después de casi un año de uso, y encontramos cómo estaba la situación y sacamos esos valores, 30 a 40 litros por habitante por año. Y la composición de las heces humanas, porque a veces pensamos que las excretas, las heces humanas las podemos utilizar en otras cosas, ¿verdad? Como son desechos orgánicos, tenemos que llevan parte de nosotros, llevan nutrientes, fósforo, nitrógeno, potasio, calcio, ya los podemos utilizar en otras cosas. Entonces, presentamos aquí una composición aproximada de las heces humanas sin orina, y vemos aquí que tienen contenido de humedad del 66 al 80%, materia orgánica, la materia seca de 88 al 97%, y además encontramos nitrógeno, fósforo, potasio, carbono, calcio, y una relación carbono-nitrógeno en ese rango, ¿verdad? De 5 a 10. Y los valores que encontramos de los elementos, nitrógeno, fósforo, andan en valores 5 a 7%, de 1 a 2,5%, 4 a 5%. En la orina, similar al contenido de humedad, es casi el 100%, tenemos 96, y siempre encontramos nitrógeno, fósforo, potasio, carbono y calcio. Además de estos minerales, en los excrementos de humanos saludables pueden contener hasta 100.000 millones de bacterias por gramo, ¿verdad? 100.000 millones de bacterias por gramo. Pero también 100 millones de virus, 10 millones de colonocitos, que son las células que recubren, digamos, el intestino, en la parte final, y en levadura, 1 millón de levaduras y otros hongos unicelulares. Entonces es todo una flora que tenemos allí en los intestinos, que si la persona está enferma, contribuye a la enfermedad de otras personas, o provoca la enfermedad de otras personas. Todo eso lo encontramos porque la composición química de los seres vivos, o sea, nosotros, un 98% es carbono, hidrógeno, oxígeno, nitrógeno, sí, sí, fósforo y azufre. sí, Y sí. apenas un 2% tenemos hierro, calcio, sodio, potasio, cobre, magnesio, yodo y cloro. Una representación de la composición química de la célula humana la elaboró un señor Buswell y la presenta aquí. 45 átomos de carbono, 2050 de hidrógeno, 950 de oxígeno, 12 de nitrógeno y 1 de Perfecto. azufre. Que la bendición de Dios esté contigo. Y los compuestos orgánicos los clasificamos entre grandes grupos: las proteínas, carbohidratos y los lípidos. En las proteínas tenemos nitrógeno, en los carbohidratos el carbono, y en los lípidos una combinación, ¿verdad?, de todo ello. Cada uno de estos elementos tiene normalizado su procedimiento de determinación en laboratorio. Se agarra una muestra, se va al laboratorio y dice, bueno, quiero determinar todas estas sustancias, y el laboratorio ya sabe cómo hacerlo, ¿verdad? Tiene su estándar método donde está cada uno de los características que queremos examinar, está el procedimiento y los equipos de laboratorio que se tienen que utilizar, ¿verdad? Desde los sólidos, terminación de sólido, hasta la fermentación de coliforme. Pasando por la de BO, la de QO, el pH, que son los que más comúnmente medimos. Y aquí tenemos lo que significa el pH, ¿verdad? Que es más que lo identificamos como la acidez o alcalinidad, pero es una medición del opuesto del logaritmo base 10 o logaritmo negativo de la actividad de los iones de hidrógeno. Entonces, el máximo valor que pueden encontrar en pH es 14. Ahí con esto de la pandemia del coronavirus han salido unas informaciones que dicen que tal alimento tiene un pH 22, ¿verdad? Eso de ahí no es creíble, ¿verdad? Porque el pH máximo es 14.
Y aquí tienen a la par, era todo lo, digamos, la soda cáustica es 14, la cal 2,5. Tenemos el agua de mar 8,2, el agua destilada 7, saliva, sangre, todos son básicos. Y tenemos luego los ácidos, ¿verdad? Lluvia ácida, la leche, café, cerveza, vinagre, jugo de naranja, jugo de limón. El ácido gástrico, la que anda por un pH de 2. Y el ácido clorhídrico que lo generamos en el estómago para fracturar todas las moléculas, que anda menos de 1. La DBO5 solo nos vamos a detener para indicar, ¿verdad?, que este DBO5 es algo circunstancial, S5, porque ese ensayo se desarrolló en Inglaterra debido a que el Támesis estaba tan contaminado y tenían que suspender a veces las reuniones en el Parlamento a fines del siglo XIX, comienzos del XX. Entonces vino un señor Winkler, creo que fue, y ideó pues el ensayo. ¿Qué es lo que le interesaba a ellos? ¿Verdad? Que la materia orgánica se descompusiera hasta un cierto nivel, hasta el 5.º día, porque era lo que cualquier río de Inglaterra tarda a lo más 5 días desde su fuente hasta alcanzar el mar. Pero ya después del 5.º día, los residuos que arrastraba, todas las contaminaciones ya estaban en el mar y eso ya no era de interés. Entonces, por eso la medición es de la demanda bioquímica de oxígeno al 5.º día. Solamente son las sustancias biodegradables, porque las que no son tan biodegradables, los medimos con la DQO, la que agarramos la muestra en un ambiente ácido y a alta temperatura, entonces fractura, ¿verdad?, químicamente, y mide el oxígeno por medio de un indicador. Entonces la DBO5 es la biodegradable, la DQO es todo lo que se puede degradar con un ambiente ácido y alta temperatura. Por supuesto, la DQO es mayor que la DBO5. Tenemos los sólidos totales y sólidos volátiles, que necesitamos balanza y una mufla. Los sólidos totales es la muestra deshidratada a 103 a 105 grados durante 1 hora, o hasta tener un peso constante. Y los sólidos volátiles, que lo que nos quedó de sólidos totales, lo los ponemos a 550 grados centígrados, entonces volatiliza todos los compuestos orgánicos, quedando solo los minerales. Sin embargo, también está, para determinar la materia orgánica total, el ensayo del carbón orgánico, que ahí necesitamos un equipo diferente. Donde se mide el carbón orgánico total, que es un equipo diferente, que no es un horno, sino que es un equipo bastante especializado. ¿Qué más nos interesaría conocer de los lodos, verdad? ¿Qué efecto tiene en los lodos hacer una estabilización, una digestión, ¿verdad? La doctora Gabriela Moller hizo un estudio del Instituto Mexicano de Tecnología del Agua, ha venido 2 veces a Nicaragua, hizo un estudio y agarró lodo crudo y los metió a un biodigestor por 28 días. Se fue midiendo en esta tabla, fue midiendo lo que pasaba con la DQO, lo que pasaba con la DBO, con los sólidos totales y los sólidos volátiles. Entonces, ¿qué encontramos? Que la DQO en el lodo crudo, después de 28 días, se ha reducido casi a la mitad. 28 días de digestión. La DBO, de 7.600, pasa a 3.000, menos de la mitad. Y los sólidos totales se reducen de 18.000 a 10.000, y los sólidos volátiles de 12.000
o 13.000 a la mitad. Pero es más interesante también ver que las bacterias coliformes totales y fecales, esos 28 días de digestión no les hace efecto en gran cosa, ¿verdad? Que tenemos 607 por 10 a la 6 en el lodo crudo, y después de 28 días de digestión nos quedan 16 por 10 a la 6. O sea, pasaron de 10 a la 8 a 10 a la 6. En los coliformes fecales pasaron de 10 a la 7, de 3. Aquí tenemos de 3 a la 8 a, digamos, a casi 10 a la 7. Entonces, las bacterias no les afecta gran cosa a que tengan a un proceso de digestión. Tener a 28 días en un digestor no les hace gran cosa. Vamos a tener millones de bacterias por cada 100 mililitros. Entonces, con meterles un biodigestor no les hacemos nada a las bacterias. Luego, otro estudio, ¿verdad? Con el tratamiento de lodos fecales con humedales artificiales. Ahí vemos los rangos, ¿verdad? Todo esto ya pasa más para información, pero vemos que tratamiento de los lodos fecales en la DBO, la DQO, todavía quedan valores altos cuando lo colocamos o se tratan en humedales artificiales. Que son valores similares a los que obtuvimos en los estudios que se han hecho aquí, con el inodoro ecológico popular, y comparándolos con un estudio que se hizo en México con lodos en la fosa séptica. Y andamos los valores 1.318.000, aquí 6.000, aquí 13.000 a 75.000, aquí 40.000, aquí de 1.300, 2.500 a 2.000, etc. Entonces podemos decir que son valores similares los que encontramos. Y por cualquier uso que le vayamos a dar a los lodos, como fertilizante, encontramos que como fertilizantes son muy bajos. Ellos tienen una relación 2.5 de NPK, nitrógeno, fósforo, potasio, 2.5 a 1.6 a 0.4, que se considera muy bajo, ya que los fertilizantes tienen una proporción de 10, en ese mismo orden, ¿verdad? 10, 10, 10. Y en caso de las muertes, para eliminar a las bacterias, necesitan, ¿verdad?, temperaturas mayores de 55 grados centígrados y deshidratación mayor al 95%, o por desinfección química. Aquí tenemos la salmonela, muere en 1 hora a 55 grados, la shigella 1 hora a 55 grados, la E. coli, la mayoría muere en 1 hora a 55 grados centígrados. Y los huevos del minto, que son importantes, porque con un solo huevo que se contamine, un huevo del minto que se contamine una persona, ya está contaminado, para la redundancia. Porque la dosis infectiva es un solo huevo, mientras que en las bacterias las dosis infectivas son altas. Y la supervivencia, ¿verdad? Cuando trabajamos con lodos fecales nos interesa que si yo dejo ese lodo allí, ¿cuánto tiempo van a vivir esas bacterias o los virus que contenga ese lodo que no lo hemos tratado, no lo hemos deshidratado, no lo hemos compostado? Entonces las bacterias en suelo, el máximo absoluto 1 año, pero lo común son 2 meses. Los virus tienen 1 año y lo común 3 meses en suelo. Los quistes de protozoo, 2 días. Los huevos del minto, hasta 2 años pueden estar. En las plantas, mueren menos porque están, ya digamos, expuestos otros a la luz del sol y otros factores. Entonces están de 6 meses, pero lo más común 1 mes. Los virus 2 meses, pero lo más común 1 mes. Y los huevos del minto
que pueden, el máximo son 2 años en las plantas, pero lo podemos encontrar por 1 mes. ¿Verdad? Que si cuando comemos los repollos, todas esas verduras, y no sabemos con qué las regaron, es mejor lavarlas, porque desde que la cortaron a que las compramos, tal vez han pasado muy pocos días, no el mes, y podemos estar llevando los huevos del minto, ¿verdad? Además pues tal vez no tengamos las dosis infectivas en bacterias o virus, pero sí con un solo huevo del minto que traguemos, ya estamos contaminados. La doctora Blanca Jiménez, ¿verdad? Esto lo pongo también porque se ha acostumbrado a veces que le echamos cal a los lodos y ya eso es suficiente. Eso no es suficiente. Dice, en unidades de Ecosan, ¿verdad? Almacenados por 1 año a un alto pH y temperatura de 17 a 20 grados centígrados, se encontraron un promedio de 300 huevos del minto por gramo de lodo. O sea que no basta tenerlo, subir el pH, ¿verdad? A valores altos con cal, si los tenemos húmedos y las temperaturas son bajas. Eso no logra matar o destruir los huevos del minto. Y sé que en los huevos que en los países en desarrollo se puede encontrar por litro de lodo fecal hasta 1000 quistes de protozoario y de 6 a 800 huevos del minto. En cuanto a ese lodo, da que ese lodo es materia orgánica y lo tenemos que poner en algún contenedor y él de forma natural se desarrolla una digestión anaerobia. ¿Qué pasa si con esa, qué podemos decir de esa digestión anaerobia? Que en función de la temperatura, el tiempo de digestión de lodos fecales puede ser de 10 días, en que ya está digerido el lodo o estabilizado a 40 grados centígrados, o a 35 grados centígrados. A temperaturas menores necesita más tiempo, 28 días a 18 grados centígrados, 20 días a 24 grados centígrados. También, pero el CEPI, es en Melcas y Eddy, en el CEPI y también los fabricantes de tanques han tomado esta tabla, ¿verdad? Que dice que cuando tenemos más de 25 grados centígrados, el tiempo de digestión es de 30 días. Si tenemos 20 grados centígrados, tarda 40 días en estabilizarse esos lodos. Y a menor temperatura, más tiempo. ¿Cómo decimos que un lodo está estabilizado? Si vamos en el momento, es decir, no hemos seguido el proceso que le hemos puesto ahí en un digestor, lo hemos tenido a una temperatura de 30 días, y solo hemos llegado y queremos saber si ese lodo está estabilizado, se toma la muestra y determinamos los sólidos volátiles que tiene en ese momento. Y esos sólidos volátiles los comparamos con los sólidos totales. Si los sólidos volátiles son, andan alrededor del 50% de los sólidos totales, quiere decir que ya eso está estabilizado. Y los sólidos volátiles siempre vamos a encontrar independiente del tiempo, porque los sólidos volátiles son los microorganismos que quedan sobreviviendo, ¿verdad? Debido a que sus antecesores murieron, ¿verdad? Hicieron lisis y ellos se están alimentando de los nutrientes que segregaron los que están muriendo. Entonces es un proceso endógeno, ya no pueden crecer más, no pueden multiplicarse más porque ya no hay nutrientes en los lodos, están mineralizados y ellos están viviendo solamente de las bacterias que los han precedido las generaciones anteriores. Yo soy de la opinión o del criterio que si algo lo vamos a llamar como un proceso de tratamiento, es algo que nosotros que podamos
manipular alguna de las variables, la temperatura, tiempo, mezcla, nutrientes, pero en estos tanques no encontramos nada, todo es un proceso natural. De ahí quedan los lodos, como hay materia orgánica y hay bacterias y empiezan a comer, tienen que vivir, se agotan los nutrientes, entonces se estabiliza la población de los sólidos volátiles o las bacterias sobrevivientes. Están alimentándose de los restos, los residuos de los que los precedieron. Es como a uno, ¿verdad? Cuando muere un ser humano, la agarran, uno queda un ataúd, ¿verdad? 8 meses, un año después abrimos la ataúd y encontramos huesos. Decimos, este es un proceso de estabilización, ¿verdad? Del cuerpo. Eso no así, es un proceso natural. No podemos decir que los ataúdes sean biodigestores. Cuando ya hemos hecho el compostaje, ¿verdad? O hemos hecho deshidratación, ya podemos tener, y son procedentes de plantas de tratamiento o son de lodos fecales, ya tenemos los biosólidos. Hay una normativa, la Semarnat, aquí creo que no tenemos todavía normativa, y clasifica, ¿verdad? Los lodos en 3 clases. La Semarnat, pues en Estados Unidos lo hacen en 2 clases, porque la A y la B hacen una sola. Como en ellos no abundan los parásitos en Estados Unidos, entonces no hacen esa diferencia menor de 1 o menor de 10, sino que o lodo tratado o lodo que no ha sido tratado. El A y B es un solo y el C es el lodo que no ha sido tratado. Entonces son la clasificación de los lodos. Y también, ¿verdad? Cuando hacemos los análisis químicos de lodos, que plomo, cobre, cromo, pues nos tenemos que preguntar por qué hacemos plomo, por qué hacemos cobre. A mí me imagino, bueno, el plomo, en otros países, la red de abastecimiento de agua existen de hace bastante tiempo, pero las instalaban, digamos, plomeros que utilizaban plomo para hacer las uniones, los sellos, etc. Entonces, el plomo se va eh, soltando partículas con el tiempo y es necesario lo van examinando, lo mismo que el cobre, ¿verdad? Que en tuberías de agua caliente con cobre. Entonces, me imagino, ¿verdad? Que eso también cuando hagamos aquí las normas tenemos que pensar, ¿verdad? ¿Por qué va a haber cobre en los lodos fecales o por qué va a haber plomo o en los biosólidos o cromo, ¿verdad? Porque no tenemos tanta industria, ¿verdad? Y si encontramos plomo en lodos fecales, quiere decir que estamos tomando agua con plomo, tomando agua con cobre, tomando agua con plomo, porque a menos que sean de residuales industriales, que ahí sí hay esos procesos. Nos tenemos aquí siempre con el uso que se le puede dar a los lodos, a los biosólidos, ¿verdad? Usos urbanos con contacto público y son los otros, los que son C, usos forestales, mejoramiento de suelo, usos agrícolas, van directamente al campo a regar, ¿verdad? Para usos frutales todo es mecanizado, se trata que sea un proceso seguro y que en el manejo de los lodos no sea una fuente de contaminación. Ya se vigila la calidad del agua subterránea, etc. Entonces, ¿alguna pregunta hasta ahorita? ¿O hacemos un receso de unos 2 minutos, 5 minutos para un estiramiento? Muchas gracias, ingeniero. Adelante. Tome un poco de agua también. Bueno, vamos a entonces unos 2 minutos y continuamos. Si hay algunas preguntas, tal vez pueden ir de ahí haciendo a ver si las podemos contestar. Solo un comentario, ingeniero. Para Nicaragua existe una ENETON, una norma técnica obligatoria para lo que es lo que son los biosólidos. Por ahí compartimos el link para las personas que quieran Está bueno. accesar. Muchas gracias. Sí, yo creí que eso estaba en borrador todavía, porque cuando vino la doctora Moller, la de México, se trabajó un borrador, pero ahí no supe más.
Bueno, entonces unos 2 minutos para dar un estiramiento. ¿Podemos continuar? Adelante, ingeniero, le escuchamos. Bueno, aquí vamos. Entonces, todo esto lo que les dije, pues uno, digamos, como un preámbulo para la situación de el saneamiento en el medio rural. O sea, conocemos las letrinas con sus diferentes modalidades. Entonces, si es una letrina ventilada, una letrina me llaman esta la letrina ventilada, la letrina que hacen elevada, bueno, varios tipos de letrinas, pero la situación con la letrina es que nunca se deja de hacer letrina. Entonces, me acuerdo que a mediados de los 90 se dijo que se habían construido 1 millón de letrinas, pero si construyeron 1 millón de letrinas aquí en Nicaragua, quiere decir que todo el mundo usa letrinas, ¿verdad? Porque las familias de 5 personas y 1 millón de letrinas son 5 millones de personas que utilizaban letrinas. Entonces, pues una cifra que no es lo que se busca es que sea un medio de saneamiento sostenible, la que no se le esté haciendo a la familia cada 4 años, 5 años, 6 años una letrina nueva, porque es como Sísifo, ¿verdad? Que hace las cosas y después vuelve a caer y vuelve a subir. Entonces se les quiere dar algo que sea permanente, y principalmente el manejo del lodo, ¿verdad? Si queremos algo que sea permanente, es algo que se tiene que estar vaciando los lodos, ¿verdad? Entonces, ¿qué es lo que podemos hacer con esos lodos? Y cómo tenemos la perspectiva para qué sistema o qué medio o qué instalación es la adecuada para tener un sistema seguro de saneamiento, una unidad segura de saneamiento, ¿verdad? Que la familia la asimile, que no la vea como la latrina, que la construyen en el rincón del patio, sino que es algo que esté más cerca de la vivienda, pegado a la vivienda. Y
que no sea un criadero de cucarachas, ratones o fuente de malos olores. Entonces, primero veamos con los lodos fecales, ¿verdad? Si estamos imaginándonos una familia que le vamos a hacer su saneamiento. Le vamos a decir, por ejemplo, que los lodos fecales los puede utilizar para elaborar compost. Vamos a ver qué son las características del compost. Proceso de descomposición biológica, que el producto final es un material oscuro similar al humus con muchos nutrientes y sirve para mejorar los suelos. Pero la relación óptima para el compost es la relación entre carbono y nitrógeno, o sea, el carbono, que es la construcción o el crecimiento de la célula, y el nitrógeno, el proceso que se lleva dentro de una célula. Esta relación debe ser entre 20 y 30. Para un equilibrio, contar con suficiente carbono para síntesis de la célula y suficiente nitrógeno para la síntesis de aminoácidos, enzimas y ADN. Si esta relación es menor de 20, el exceso de nitrógeno se pierde. Si la relación es mayor de 30, el nitrógeno no se puede aprovechar. Porque tenemos, es decir, bueno, con la humedad de óptima de 40-60%, y el proceso es mantenerlo aerobio, se alcanzan temperaturas de arriba de 70 grados centígrados. Se garantiza que mueren la gran mayoría de las bacterias patógenas y se tienen estas 3 fases. La mesófila inicio, que dura 2 a 8 días. La termófila, se logran las temperaturas altas, puede ser de 2 a más de 6 semanas. La temperatura es toda la velocidad que se están reproduciendo las bacterias aerobias, y se acabaron los nutrientes, baja la actividad de las bacterias y vuelve a temperatura relativamente baja, pero todo eso es al menos, ¿verdad? 2, 4, digamos 5 semanas a más. ¿Qué beneficios tiene, verdad? Con el compostaje, la mayoría de los patógenos son inactivados a temperaturas mayores a 60 grados centígrados. Pues esto pues es como un huevo cuando se pone a hervir, ¿verdad? Se solidifica y ya no hay más procesos porque todo está solidificado. Sus proteínas y ácidos nucleicos celulares se desnaturalizan. Y a medida que sube la temperatura, la inactivación de los patógenos es más rápida. Ahí tenemos toda información de la muerte de las bacterias. En 55 grados centígrados tardan 1 hora, a 65 grados centígrados de 15 a 20 minutos. Y así, ¿verdad? Por las diferentes especies de bacterias de interés. Y aquí tenemos pues algo del compost. Pero ¿qué pasa con los lodos fecales? Los lodos fecales vimos que la relación C, carbono-nitrógeno, no es la adecuada. Vamos a ver. Bueno, vamos a tener una tabla más adelante. Pues puede decir alguien, bueno, vamos a hacer biogás. Con eso las excretas. Estamos pensando en una familia. ¿Y qué puede hacer esa familia con los lodos, ¿verdad? Que va generando? Los lodos fecales que generan, se vamos a producir biogás. Bueno, el biogás es un proceso anaerobio, a diferencia del compostaje que es aerobio. Puede tener 2 rutas, ¿verdad? O es una fermentación donde lo que se obtiene al final es alcohol, o puede ser tener otros aceptores de electrones o receptores de electrones, y se obtiene ya la producción de metano, dióxido de carbono, sulfuro de hidrógeno y nitrógeno, y dióxido de carbono y agua.
todo ese proceso, todo ese el esquema de cómo se van dando las etapas de la digestión anaerobia, la que fue hasta los 80 que descifraron gran parte de ese mapa. Y tenemos aquí pues qué rendimiento de desempeño tenemos con el tipo de excreta que se utilice. La podemos tener los bovinos, porcinos, aves, todas estas relaciones. Y en esta otra tabla tenemos comparado con los humanos, las excretas humanas. El bovino 17,4 a 40,6 el porcentaje de carbono. En el humano 2,5. Y así, si comparamos, siempre sale en desventaja lo que hace el ser humano, porque la cantidad de volumen de excretas que de los bovinos, porcinos, es mucho mayor que la que pueda generar un humano. Ahora veamos qué pasa con la disponibilidad, ¿verdad?, de un bovino de 500 kilogramos, unos 10 kilogramos por día. En promedio, en el ser humano son 0,4 kilogramos por día. La relación carbono-nitrógeno aquí está en el rango, ¿verdad?, de entre 20 y 30. Aquí el humano está bien bajo, 3,1. Entonces, con las excretas humanas, en una familia, o por la cantidad, o por la relación, la producción de biogás no va a ser óptima. Entonces, pero si la familia tiene su biodigestor, tiene su bovino, su porcino, ¿verdad?, sí puede utilizar ese biodigestor para producir biogás para su casa, su vivienda, puede agregarle las excretas humanas y es un medio de deshacerse de las excretas humanas, ¿verdad?, porque va en ese proceso, ¿verdad? Ya tiene la instalación de producción de biogás, entonces le agrega las excretas humanas. Pero recalco, ¿verdad?, que las excretas humanas no tienen la relación óptima carbono-nitrógeno para el proceso de estabilización. Aquí tenemos otras tablas. Tenemos pues los digestores que han sido más referenciados o estudiados. Aquí hay otras formas ya no son construir, sino que hacen los digestores plásticos. Bueno, aquí está una tablita interesante que si se tiene 2 bovinos, 20 porcinos, 250, una mezcla, uno puede tener 110 kilogramos de estiércol por día y puede producir 5,7 metros cúbicos por día de biogás, que le sirve para hacer todo eso. Entonces, los lodos fecales los tenemos que manejar en sitio, en compost, ¿verdad? Para poderlos compostar, no tenemos gran volumen de excreta y podemos agregarlos a un compostaje que estén haciendo. Para generar biogás, no tenemos gran volumen de excreta, pero sí podemos disponer los lodos en un biodigestor. Pero si no tenemos todo eso, ¿qué hacemos con los lodos? Aquí tenemos las diferentes opciones y nos vamos a referir precisamente al que tienen aquí en la esquina derecha, que es los que están, digamos, abriendo brechas, se están utilizando con más frecuencia, que son los tanques plásticos, ¿verdad?, que tienen ahí hacen la purga de lodo, tienen un canasto donde se coloca material, soporte para que haya biomasa y tiene su infiltración, su tubo de infiltración y tiene una caja, ¿verdad?, donde recibe los lodos cuando se purga o sea, imaginémonos un tanque IMOF pequeño. Pero ahí vemos otra circunstancia, ¿verdad?, que tanto lo podemos utilizar así como está en el medio rural. Entonces, hace año y medio, 2 años, estuvimos trabajando con Ongawa, por eso presento aquí la Ongawa y la UNI,
en hacer esa evaluación de el saneamiento con estos tanques. La de 14 tanques lo abrimos, sacamos muestras. Estos son los primeros 6 tanques que pueden ver la diferencia, ¿verdad? De los lodos. Este lodo, el que está aquí en el medio, la botella en medio, es un lodo que está bastante digerido. Los otros es un color negro, es denso. Y los otros lodos, ¿verdad? Son bastante, digamos, floculentos y no tienen ese color negro. Y este es un... Cuando hicimos este estudio nos hicimos las siguientes preguntas, ¿verdad? Hay diferencia de operación y mantenimiento cuando se instalan familias de comunidades rurales y costumbres rurales, y cuando se instalan en zonas urbanas o a familias con equipamiento y hábitos urbanos. Puede mantener en el interior una masa semilíquida de baja densidad y fácil de fluir y drenar bajo las condiciones de uso encontradas. Se genera en su contenido una temperatura que inhiba o elimine patógenos. El material que colocan en la canasta interna como soporte de biomasa para mejorar la calidad del efluente en realidad cumple esa función. La carga hidráulica existente en virtud de su geometría es suficiente para lograr la purga del lodo. Pues y hacernos las preguntas, ¿verdad? ¿Es un bidigestor, una letrina húmeda o un almacenador de lodo? Entonces observemos aquí cómo es aquí tenemos en estos dos esquemas, la que entra el lodo fecal. Las familias o las viviendas que visitamos o con las que hicimos el trabajo ya tenían la costumbre de que de arrastrar, ¿verdad? Los lodos, así se les indicó, con 2 a 4 litros de agua, ¿verdad? De su taza de cerámica, 2 litros, 4 litros de agua y arrastraban los lodos a caer al digestor. Los lodos a caer al digestor. Entonces estamos hablando solo de 2 a 4 litros de agua. Entonces una concentración alta de sólido. Luego, ¿verdad? En cada descarga, ¿verdad? Hay un desplazamiento de volumen que hace fluir entre la canasta con el medio soporte, le lleva comida a las bacterias que están allí almacenadas o viviendo, a la biomasa que está sostenida en ese medio soporte, y luego pasa a infiltración, y cuando toque su tiempo, ¿verdad? Pueden abrir la llave de purga para que los lodos, ¿verdad? Debido al peso de lo que tiene encima, ¿verdad? Los desplace, los que están aquí abajo, asciendan por la tubería y caigan en la caja de lodo. Cuando se vio pues que no, al comparar la situación urbana con la situación rural, lo que dicen los folletos de los proveedores con lo que la situación real, encontramos que no se hizo la tropicalización, ¿verdad? O la adaptación de la tecnología al medio rural. En los folletos que se le entregan a las personas o que tienen pues normal, los proveedores hablan de zona rural con 130 litros de consumo diario de agua por persona. Y en la zona urbana 260. O sea que el tanque de 600 litros, que es el más usado, es para 5 personas. Tenemos el de 1300 litros con 130 litros. Son 13 personas y así. Pero ¿qué significa esta tabla? Que el tiempo de residencia hidráulico es de un día en esos tanques. Aquí tenemos, hace 130 litros por día, por persona. Son 500, 650 litros por día. Y aquí el volumen es 600 litros. Tenemos 10 personas, 130 litros, 1300 litros, 1300 litros. Entonces, un tiempo de retención de un día. Y eso no es la situación que encontramos, ¿verdad? Porque las personas utilizan 2 a 4 litros de agua para arrastrar las heces. ¿Ya? Se irán 2 veces al día, entonces utilizan de 4 a 8 litros de agua por día por persona, ¿verdad? Que no están ni por cerca por estos 130 litros.
porque solo se conectan lo del inodoro, lo de la taza rural. Lo que es agua, todo eso se maneja como agua gris, ¿verdad? Que es inteligente porque el agua gris la pueden utilizar para regar el patio, que si pasa por ese tanque ya no la pueden utilizar para nada más, porque va con heces fecales. Entonces ya tenemos la primera discrepancia, ¿verdad? Del uso que el fabricante cree que se le va a dar a su producto y el uso que verdaderamente se le da al producto. Entonces, cuando examinamos los tanques, el contenido, encontramos que eso está lleno de lodo. Entonces tenemos 14 tanques. En 4 tanques, la columna que se extrajo era 100% de lodo. En 5, más de la mitad de la columna era de lodo. En 2 fue de 22 a 42. Ya estaban, las personas no estaban viviendo ahí en esa y quedó sin utilizar. Y en las 3 escuelas fue menos del 20% de la altura del lodo en el tubo. Entonces, no se puede mantener, o sí se puede mantener una masa semilíquida, pero no se le da mantenimiento, ¿verdad? A las personas, como en los prospectos aparece que hay que hacer una purga una vez al año. Entonces, pasaron un año, no lo hicieron, se les olvidó, y entonces ya tenían 3 años de que no se purgaban esos tanques. Entonces, la otra pregunta, ¿se genera en su contenido una temperatura que inhiba o elimine patógenos? Aquí vemos en las temperaturas que medimos en el interior de los tanques andaba de los 28 grados, 28 y medio, 25,6, 28,7 y así, ¿verdad? Y en los lugares más fríos, que están a alturas de más de 1000 metros sobre el nivel del mar, daban 24 grados, 22,7 grados. Entonces, no se pueden eliminar las bacterias en esos tanques. Se necesita al menos 1 hora a 55 grados centígrados y aquí se alcanza lo más 28 grados, 29 grados centígrados. El pH entre 7 y 8, la mayoría de los valores. Uno ácido, no sabemos por qué. Entonces tenemos esa situación, ¿verdad? Entonces, primero, no se utiliza la cantidad de agua que dice el fabricante, no se desarrolla una temperatura que inhiba o elimine patógenos. Y como no hay esa purga de lodo y no hay esa cantidad de agua que el fabricante espera que se utilice, ¿qué ocurre, verdad? Que la biomasa que crece en el material soporte más bien cementa, ¿verdad? Porque ¿qué hacen 4 litros de agua en velocidad ascendente en un tanque de 600 litros, ¿verdad? Es bien bajita la velocidad ascendente, entonces no se desarrolla lo suficiente la fuerza cortante para arrastrar la biomasa que se vaya desprendiendo y encontramos estas situaciones, ¿verdad? Estaban el tanque se iba llenando, se obstruía el flujo y levantaba la tapa. Entonces, la gente buscaba cómo limpiarlo e introduce pues ahí para batir, ¿verdad? El material del soporte y destapiarlo o destaponarlo y pueda fluir el agua residual hacia el campo de infiltración, hacia la tubería de infiltración. Y lo otro es decir, a como está la geometría del tanque y con esas condiciones, ¿verdad? Que hay acumulación de lodo, ¿verdad?
se puede arrastrar el lodo del interior del tanque, se puede hacer purga de lodo. Entonces, vimos que no. Tampoco, porque la diferencia de la boca de salida de la purga y la boca de salida de líquido para infiltración apenas son, según el modelo de tanque, 12 centímetros, 15 centímetros, 20 centímetros, y el más grande 40 centímetros, pero es el para el tanque de 7.000 litros. Y solo encontramos tanques de 600 litros y en las escuelas 1.300 litros. Entonces, ¿qué nos dice la hidráulica, verdad? Que el líquido, el agua es un líquido newtoniano porque tiene menos del 1% de sólidos, el agua que utilizamos para beber. Pero el agua que está allí, tiene mucho sólido, y tiene hasta el 5%, 7% de sólido. Y entonces, cuando hacemos la adaptación de la fórmula de Hessen-Williams para ver la pérdida, nos sale una pérdida que es superior a esos 12 centímetros o 15 centímetros que se dan por virtud de la geometría del tanque. Aquí el C se va reduciendo según el porcentaje de sólido. Afecta aquí, se hace pequeño aquí, entonces esto se hace más grande, multiplica todo eso y la pérdida se hace mayor. Entonces no hay flujo de lodo en esa tubería. Recordemos que en el tanque IMOF, el CEPI recomienda que la diferencia o la carga de la presión hidrostática debe ser equivalente a 1.7 metros de columna de agua. Y aquí tenemos 0.12 o 0.15 centímetros, 0.12 o 0.15 metros de columna de agua. Entonces no funciona. Y los lodos, la pregunta es, ¿verdad? ¿Es un estabilizador? ¿Se estabilizan los lodos en el interior del tanque? Entonces aquí tenemos, según las tablas que vimos, que cuando hay temperaturas menores de 25 grados se requieren solamente 30 días para la estabilización. Ahí vimos que todos, ¿verdad? Menos los que están en clima frío, sobrepasan esos 25 grados. Y aquí, según de cada muestra que tomamos de esos interiores de esos tanques, vemos que hay solamente 3 tanques. Bueno, este estaba en desuso. 3 o 4 tanques tienen podemos decir que tienen los lodos estabilizados, o sea que los sólidos volátiles son un 50% con respecto de los sólidos totales. Sólidos volátiles sobre sólidos totales, aquí tenemos, esta es la línea del 50%. Solamente hay 3, estos creo que el que estaba abandonado. Entonces, no hay una estabilización de los lodos fecales por toda esa situación que se encontró, ¿verdad? No se puede hacer purga de lodo, no puede haber lodo viejo que se esté sacando y se esté reemplazando por lodo nuevo para que ese lodo nuevo también se estabilice. El medio soporte más bien obstruye el funcionamiento del tanque. La cantidad de agua creemos que es adecuada porque si utilizan más agua para que vaya para al tanque, entonces vamos a tener más agua contaminada. Y también aquí la infiltración anda por 30 a 40 litros por vivienda por día. ¿No? Entonces, si le meten más agua al tanque, entonces vamos a tener 150 o 200 litros de agua que infiltrar por día, que es más trabajo. Además, los suelos no siempre están aptos para hacer la infiltración. Entonces, esa es la situación que encontramos y que no ha, digamos, se está trabajando en la mejora para que podamos ofrecer una alternativa de saneamiento que sea sostenible, que le guste a la gente, que la caseta pueda estar pegada a la casa. El tanque puede estar desplazado unos 5 metros, 10 metros, si no quiere tener con lodos, pero hay que hacer todas esas modificaciones de operación y mantenimiento y de mejorar
el desempeño del tanque a través de, para adaptar pues a las condiciones verdaderas de uso. Aquí el fabricante te propone un uso que funciona bien en otros lugares donde sí, todas las aguas van al tanque y tienen suficiente agua para más de 100 litros, lo hemos visto, trabaja bien. Pero también son 100 litros de agua que tienen que buscar cómo infiltrar. Por diciéndolo por lo bajo, ¿verdad? Porque pueden ser eh, unos 300, 350 litros lo que sea necesario infiltrar. Entonces se maneja mejor, o sea, infiltrar porque ya no los puede utilizar para riego de huerto ni nada porque no es agua gris, sino que son aguas ya con lodos fecales o lodos fecales, pues, o salida ya se dan contaminadas con ese. Entonces, la situación, lo bueno, ¿verdad? Que es utilizar de 2 a 4 litros por lavado del inodoro, y adaptar todo ese tanque a esas condiciones. Bueno, eso es lo que tenía que aportar, es ir buscando, ¿verdad? Con todas las alternativas de saneamiento, una alternativa que sea, digamos, eficiente en el desempeño, que sea sostenible, que sea segura, que no esté las personas en contacto con los lodos fecales y que sea pues como nosotros, que vamos ahí, solo bajamos la palanca y ya se va. ¿Quién le va a dar el mantenimiento? Ahí se dice, es Enacar, tiene la planta, tiene que... Aquí hay que darle algo de mantenimiento, pero no es tan, ¿verdad? Si logramos que se haga la purga de lodos cada 2 meses, entonces vamos a tener lodos estabilizados que van a caer en el hueco que se hace, la excavación que se hace para eso, y que se reducen lodos con 90-95% de humedad, que después quedan en mes y medio, 2 meses, quedan con un 30% de humedad, es como la cuarta parte del volumen o menos. Entonces eso ya se puede manejar bien y enterrarlo o tirarlo en un lugar donde no hay exposición para la gente. Bueno, eso sería todo. Espero haber quedado bien. Y vamos a buscar la N-TON de los biosólidos. Bueno, muchas gracias a la ingeniera Claudia por el tiempo y muchas gracias a todos los participantes. Espero que haberles dado algo nuevo que pueda ser útil. Eso sería Muchas todo. gracias, ingeniero Gámez, por su tiempo, por compartir sus conocimientos y también sus investigaciones. Y con esto daríamos pase a la sección de preguntas y respuestas. Ya en el chat hay agradecimientos por su presentación. También le recordamos que las consultas las pueden hacer a través del chat o también encender su micrófono. Comentan también que ha sido muy acertada la investigación y los resultados presentados. Tenemos la siguiente consulta, se la comparto. ¿Se hizo alguna presentación a la empresa fabricante? Bueno, eso ya lo está haciendo digamos, la Ongawa, que fue la que, digamos, estaba interesada en el estudio, lo patrocinó el estudio
porque ellos son los que están desarrollando alternativas de saneamiento, ¿verdad? Para ir dar algo sostenible que no sea solo letrina la solución, sino te ponen una letrina a los 7, 8 años, ya está, o se está llenando, o tienen que ir buscando un reemplazo, pero este tanque, ¿verdad? Si se hace la purga de lodos adecuada, va a durar el tiempo que dura el plástico, no sé, son 30 años, 40 años, 50 años, algo así, que es la durabilidad de ese material. Y lo que falta, pues, operación y mantenimiento y la transferencia tecnológica, tropicalización, pues, porque los folletos, los prospectos de ese tanque lo hablan para otra situación en otros Muchas gracias, países. ingeniero, por su respuesta. También el ingeniero Nilson Dávila también le agradece mucho por la información. Ingeniero, si nos comparte también algún correo, algún contacto para que alguien directamente pueda contactarle. Bueno, Gamen Guerrero, @gmail.com. Muchas gracias. También comenta el ingeniero Jaime Matus, fue una disertación muy bien llevada desde los conceptos básicos hasta llegar a los tanques receptores de lodo y su tratamiento en compostamiento. Aquí hay una consulta del ingeniero Ángel Gómez. Escribe, a mayor cantidad de agua que llegue al tanque, ¿no sería más favorable para la degradación de la materia o perjudica el proceso? Pues, es decir, la degradación se necesita un ambiente húmedo. Por ejemplo, en las letrinas secas no hay una descomposición compuesta porque no hay humedad suficiente para que las bacterias tengan la movilidad o la transferencia en las paredes celulares o la asimilación de los nutrientes, ¿verdad? En este estanque, agua siempre hay, ¿verdad? Y lo que se necesita más bien es eh, si se hace mucha agua, ¿verdad? Se está arrastrando los sólidos, ¿verdad? Y va quedando solo lo sólido más pesado en el tanque. Aquí lo que queremos es que veamos, el tanque lo tenemos, contenemos los lodos fecales, tratamos de que se estabilicen allí, sabemos que se puede lograr a estas temperaturas en un mes o un poco más, y ese lodo estabilizado, dejarlo deshidratar en el en excavación o en el receptor que se coloca a la par del tanque. Entonces, más agua no se necesita, ¿verdad? Por ejemplo, si la persona dedica, digamos, tiene una dotación de 80 litros al día, ya sabe que va a gastar, digamos, 8 o 10 litros en el inodoro, lo otro en el baño, cocina. Entonces, todo lo que sea agua que no sea con lodos fecales, la podemos utilizar con muy bajo riesgo. Si la hacen pasar al tanque, y eso ya no la pueden ir a regar con un balde o algo así, y la tienen que infiltrar. Y si el terreno no es bueno para infiltrar, entonces pueden tener, no les va a poder funcionar esa opción de saneamiento. Entonces aquí tenemos bajo volumen de infiltración y tienen el agua gris, la que viene digamos, del baño, lavado de ropa, por eso hacer uso como se ha hecho siempre, ¿verdad? Que lo riegan, ponen su cajita, recolectan, lo tiran al patio, lo riegan. Y que ya no sería lo mismo si esa agua pasa por el tanque, que sale contaminada. Gracias, ingeniero, por su respuesta. También hay algunos comentarios por acá.
El ingeniero Isaac Talavera le comparte. Muchas gracias, ingeniero, por compartir la información muy útil para la toma en el desarrollo de decisiones. Y también acá comparten, en conclusión, no es recomendada la difusión de esta tecnología refiriéndose a los biodigestores. Y el ingeniero Ángel Gómez le agradece por la aclaración, es decir, por la respuesta que recién le ha compartido. Bueno, referente a la pregunta anterior, si hay un mal desempeño, es porque no ha habido la traducción adecuada. Entonces, por ejemplo, cuando se les instalaron los tanques, les dijeron, como sale en el folletito, que la purga era cada año. Allí tiene que ser una purga más continua. Porque si hacemos una purga con bastante tiempo entre ellas, lo que hacemos es acumular, hacer crecer la concentración de sólidos dentro del tanque. Y cuando a medida que crece la concentración de sólido, ya no se va a poder realizar la purga del lodo, porque ya no es un fluido newtoniano. O sea, no obedece las leyes que normalmente utilizamos o las fórmulas que normalmente utilizamos cuando trabajamos en tubería, ¿verdad? Para agua potable. Entonces, y en la canasta que está ahí con el material soporte, lo que provoca es que, como no hay una velocidad ascendente apreciable, es bien mínima, entonces la biomasa crece tranquila, cementa todas las fisuras, los poros, y taponea el flujo de agua. Entonces eso va levantando se levanta la tapa, ¿verdad? Porque de alguna forma tiene que salir, y es donde viene el problema que el usuario, ¿verdad? Trata de limpiarlo, el medio soporte, y mete una barra o mete un tronco y está batiendo la piedra para soltarla, es decir, desbloquearla, y pueda fluir otra vez el agua, pero eso provoca daño en el tanque. Y es también exposición de la persona a lodos fecales, y eso, si lo exponemos a los lodos fecales, no es un saneamiento seguro. No quiero que quede la idea que el tanque no se puede utilizar. El tanque se puede utilizar, pero hay que adaptarlo a las condiciones, ¿verdad?, en que se desarrolla la vida el usuario, ¿verdad? No, y con que esté bastante informado, ¿verdad? Ponerle su afiche de cómo se debe utilizar, explicarle cómo funciona el tanque, qué es lo que puede hacer, qué es lo que no debe hacer, para lograr esa sostenibilidad, ¿verdad? Que el tanque, por el material del tanque, esto por lo menos le va a durar sus 30 años. No va a estar buscando letrinas cada 5, 7 años, 8 años, 10 años. Y al final el costo a largo plazo es más bajo que el de una letrina. Muchas gracias, ingeniero, y nuevamente también hay agradecimientos por su presentación y también por todas las aclaraciones que está compartiendo. Vamos a dar unos minutos más para ver si hay otra consulta. Consultan también en el campo rural qué es lo que se puede usar que sea apropiado. Bueno, eso tienen varias opciones de saneamiento. O sea, el organismo escogió esta porque se vio que era una opción que, si bien operada y mantenida, le resuelve por mucho tiempo la situación de saneamiento de la persona. Es decir, recuerden que esto es el tanque, ¿verdad? Pero además del tanque está la taza de cerámica. La taza de cerámica ha sido una fascinación para ellos, porque se sienten
pues algo que nunca habían tenido. Recuerden que antes eran o se sentaban sobre la losas de cemento o tabla para poder hacer su, su saneamiento, ¿verdad? Allí no, solamente tienen que se sientan, pueden lavar bien, ¿verdad? Descargan, no les queda nada. Y lo que hay que mejorar y ponerle, pues, para lograr el máximo desempeño, el tanque plástico, ¿verdad? Que hay esa, que no fue adaptado a las condiciones rurales de aquí, ¿verdad? Está en condiciones rurales, cuando se leen los folletos, ¿verdad? Están en condiciones rurales en el tanque del fabricante, que no son las condiciones rurales que predominan aquí. Por ejemplo, aquí hablan, por ejemplo, que en el medio rural, el consumo por persona por día de agua es de 130 litros. Esa de aquí, no, por lo menos yo no he encontrado todavía una comunidad donde puedan tener 130 litros por persona por día disponible. En lo que hemos andado, que son, comenzando que no son, hemos estado en localidades concentradas y hemos estado en, en rural disperso, ¿verdad? Que es difícil pues que tengan esa dotación. Podemos encontrar 50, 60, hay que revisar lo que encontró COSUDE, hizo un estudio hace unos años donde contrastó el consumo utilizado en el diseño, para el diseño de la red o el sistema de abastecimiento y en el consumo que en realidad se está haciendo. Pero no pasa de los 80 litros por persona por día. Creo, ¿verdad? Si mal no me acuerdo. Muchas gracias, ingeniero. Y también comenta el ingeniero Steve Coleman. Saludos, muy clara su explicación. Así que nos unimos también toda la audiencia y también a Anisa para agradecerle su tiempo, para agradecerle esta presentación y también estas investigaciones que usted ha realizado. Bueno, ha sido un equipo de que han buscado aquí al Piensa y yo he estado participando en ese equipo. No es, pues no es algo que es de solo una persona, sino está, digamos, el interés del ONG por saber si lo que están haciendo está bien, ¿verdad? El interés pues de aquí de la universidad como para generar conocimiento y unir esas dos cosas para que sirva de provecho para otros, digamos, otros organismos, otras instituciones y no transitar dos veces el mismo camino, sino que ir ya mejorando cada año y ser más eficientes pues en el caso del trabajo. Bueno, gracias a todos por dedicar esta hora y media, 2 horas de atención. Muchas gracias, ingeniero, y también pues a todo el equipo de trabajo y como usted comenta, realmente pues al interés también de la ONG y también a la universidad, a la academia, a todos los involucrados. A toda la audiencia pues recordarle siempre el ciclo de los temas sobre el tratamiento de aguas residuales en día martes. Invitarles a la próxima charla, ya va a ser la número 18. Estamos ahorita en la línea de lodo, va a estar al frente el ingeniero Henry Vilches, siempre, ¿verdad?, en la plataforma Zoom a las 6 de la tarde. Perdón, la próxima charla va a ser sobre biogás, aprovechamiento de biogás. Esta sería la siguiente a esa charla. Y también para las personas que nos han estado preguntando cómo pertenecer a ANISA, a la Asociación Nicaragüense de Ingeniería Sanitaria y Ambiental, pueden escribir a info@nisanic.org o también escribir al WhatsApp que miramos en pantalla, más 505 8210 2860. Agradeciéndoles nuevamente y esperándoles el próximo martes.
Buenas noches.